alabanza digno es. De mis enemigos me salvarán. Clamaremos al Señor, de alabanza digno es. De mis enemigos me salvará. Jesús vive, mi roca y salvación. Bendito sea su nombre para siempre. Jesús vive, mi roca y salvación. Bendito sea su nombre para siempre. Clamaremos al Señor, de alabanza digno es. De mis enemigos me salvará. Jesús vive, mi roca y salvación. Bendito sea su nombre para siempre. Jesús vive, mi roca y salvación. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. ¿Eres tu roca? ¿Es tu salvación? Amén. ¿Qué no haríamos? ¿Qué podríamos temer? Nos dice la palabra del Señor. El Señor es mi escudo, es mi fortaleza, es mi refugio, el lugar alto. El Señor es nuestra roca y nuestra salvación. ¿De qué temeremos? No temeremos mal alguno, nos dice la palabra del Señor. Pues en esa confianza vamos a hablar de tres conceptos bastante difíciles de asumir por el ser humano, pero que forman parte de su dinámica habitual. Como son, como podéis ver en pantalla, el mal, el sufrimiento y la muerte. ¿Verdad que no son términos agradables, felices, ni desconocidos, por supuesto? Eso yo creo que todos, a lo largo de esta vida, vamos a tener que pasar por todos y cada uno de estos de alguna manera, conceptos, ¿no?, que vamos a tratar en esta tarde. Muy bien, como sabéis, estamos estudiando la doctrina de la caída, o una martirología de andar por casa, como he querido bautizar de manera un poquito más íntima, ¿no?, para nosotros, para nuestra iglesia. Vamos a poner el audio. Bien, hablamos la semana pasada acerca de algunas cosas que podemos extraer del significado de la doctrina de la caída. Dimos un pequeño pantallazo, una breve introducción sobre lo que significaba la caída. Hablamos acerca de esa brecha que existe entre el ser humano y Dios, entre el ser humano y la creación, entre el ser humano y otros seres humanos, e incluso de esa brecha que existe dentro de nosotros. Y que todo eso fue propiciado y todo eso fue producido ¿por causa de qué? Por causa de la caída. Cuando hablamos de la caída nos referimos a aquel instante en el que Adán y Eva, cuando fueron creados por Dios, se les dio la orden de que no comiesen del fruto del árbol prohibido, hicieron caso omiso del Señor y se dirigieron a poder probar, ¿no?, de aquello que prometía ser fantástico, majestático, que prometía ser la solución para su curiosidad. La cuestión es que en esa introducción que hicimos hablamos acerca de lo que es el determinismo. ¿Recordáis que el determinismo es una filosofía o es una manera de entender la religión a través de la cual Dios ya ha determinado qué debe pasar en la vida? Y ni tú ni yo tenemos opciones o alternativas. Nosotros no somos parte activa de este mundo, sino que somos pues prácticamente robots, autómatas, que no podemos tomar parte en aquello que el Señor ha decidido. Pero, como vemos en la palabra del Señor, esto está completamente desmentido. Y por eso hoy vamos a hablar acerca de que la doctrina de la caída significa, en estos términos que vemos en pantalla, significa que el mal, que el sufrimiento y que la muerte no pertenecen a la creación de Dios. El mal, el sufrimiento y la muerte, al menos mientras los tengamos que experimentar en este plano terrenal, no tienen un lugar legítimo en el buen mundo de Dios. No son parte de sus propósitos originales.
O sea, Dios no dijo, pues voy a hacer el mundo y ahora voy a hacer que todo el mundo sufra. ¿Creéis que eso es lo que pensó Dios cuando creó el mundo? No. Voy a hacer este mundo para que todo aquel que viva sobre la faz de la tierra muera. ¿Verdad que ese no fue el propósito original de Dios? No lo fue. No son cosas que Dios quiere que pasen. No trajo estos conceptos a este mundo. Ocurrieron no porque las cosas fueran como Él quiso, sino precisamente porque nunca debieron pasar. El sufrimiento es parte de la historia, pero no es parte del plan de Dios. Es parte del proceso, pero no es parte del propósito. Se supone que tanto el mal, la muerte, como el dolor o el sufrimiento no deberían existir en un mundo creado por Dios. No es algo intrínseco a la creación, no es algo natural, no es algo normal, es una condición ajena que Dios no creó, pero que fue invitada a la existencia. ¿Sabéis por quién, verdad? Por Satanás y por nosotros mismos. Y ahora, tanto el mal, el sufrimiento como la muerte acosan nuestras relaciones. ¿Verdad que muchas de nuestras conversaciones versan alrededor de estos tres temas, aunque no nos demos cuenta? Cuando hablamos del coronavirus estamos hablando de algo que se relaciona con esto. Cuando estamos hablando de algún familiar que está enfermo en el hospital, estamos hablando de esto. Cuando hablamos de las estrecheces por las que pasamos para llegar a final de mes, ya estamos hablando de esto mismo. La muerte, el mal, el sufrimiento acosan nuestras relaciones, acosan nuestro trabajo, acosan nuestros procesos reproductivos, nuestra estabilidad social, nuestra estabilidad personal y ecológica. Amenazan y afectan negativamente a nuestra seguridad, a nuestra felicidad, a nuestro significado y a nuestro shalom, nuestra paz. La inseguridad, la miseria, la futilidad que surcan nuestra existencia en este mundo están ahí. O sea, no podemos cerrar los ojos ante lo que está ahí. ¿Verdad que sí son cosas reales? Pero tenemos que darnos cuenta de que Dios nunca las puso ahí para el ser humano, sino por el contrario, dado que nos hemos alejado de Dios y nos hemos concentrado en nosotros mismos y nos hemos mirado únicamente a nuestro ombligo, nos hemos alejado por completo de los propósitos y de la paz que Dios tenía prevista para ti y para mí. El mal es secundario, no primario. Es un derivado. No fue parte del plan primigenio de Dios. El pecado se ha convertido en una segunda naturaleza para nosotros, pero nunca fue parte de nuestra primera naturaleza. El ser humano, Dios creó al ser humano, como nos dice la palabra de Dios, a su imagen y semejanza. Pero ya sabemos que en el momento de la caída todo eso se truncó por completo. Todo se pervirtió, todo se trastocó, podríamos decir. Y como un autor, un erudito bíblico llamado Wright señala, comentando Romanos 5:12, el pecado fue un intruso, no un habitante nativo del mundo de Dios. Y lo mismo vale para la muerte, y lo mismo vale para el sufrimiento, y lo mismo vale para todo mal que existe sobre la faz de la tierra. Todas y cada una de estas cosas no pertenecen al mundo de Dios. La doctrina de la caída, por lo tanto, visto cuál es el panorama en el que nos hallamos como seres humanos en este mundo, nos da el mandato a todos y cada uno de nosotros como creyentes de luchar contra el sufrimiento, contra el mal y contra la muerte. Si el mal, si el sufrimiento y la muerte no pertenecen al mundo de Dios, si esa no era su intención, si no era parte de su voluntad, entonces tú y yo debemos tratar de erradicarlas de este mundo. Se nos encomienda que luchemos contra ellas de manera realista y eficaz. La película Babe, no sé si alguna vez ha visto a alguien la película Babe, el cerdito valiente, es muy bonita, y es que es un poquito para niños, pero yo cuando era jovencito la vi y me encantó, y además tiene muchísimas enseñanzas. Pues os explico un poquito. Es una granja y hay un pequeño cerdito que se resiste a ser sacrificado, ¿no? Y quiere ser como una oveja, porque en Inglaterra hacen concursos de rebaños, ¿no? Que el pastor, va un perro pastor que los va llevando para poder meterlos dentro del redil.
Pues este cerdito se revela a lo que es la naturaleza. Normalmente dice que debe ser un cerdo, que debe ser pues una hamburguesa, un chorizo, una panceta. Bien, pues en esta película aparece un pato. El pato es del medio. O sea, yo os aconsejo que la veáis, es un poquito vieja, pero fijaos, el pato entiende que los animales de la granja que no desarrollan una función útil son normalmente matados. Los caballos sobreviven, ¿por qué? Pues porque acarrean cosas de un lado para otro, llevan arados y cosas útiles como estas, pero los cerdos no sirven a un propósito práctico, y por eso, ¿dónde acaban? Pues acaban en la picadora, ¿verdad? Para hacer carne picada para los macarrones. Terminar como paté, para el pato, lógicamente, no era una perspectiva halagüeña para un ambicioso pato, por lo que intenta buscar un rol para sí mismo que desempeñar. Claro, dice, si matan al cerdo porque no tiene ningún rol en particular, pues yo que soy un pato, pues a mí me van a buscar también y me van a hacer paté. Pues al pato se le ocurre la idea de pretender ser un gallo. Dice, pues a partir de hoy soy un gallo, ¿verdad? Y levanta a todo el mundo por la mañana. Imaginaos los graznidos del pato, ¿no? Y de esa manera calcula que será demasiado servicial como para ser sacrificado. Ya se convertirá en alguien insustituible. El caballo, por su parte, desaprueba tal postura y pretensión y dice algo pomposo. Lo siguiente, fijaos la frase que dice el caballo. El secreto de la felicidad es aceptar las cosas. Aceptar que las cosas son como son. Eso es lo que dice el caballo. A lo que el pato replica, bueno, pues las cosas tal y como son apestan, la verdad. En otras palabras, el pato tenía una buena doctrina de la caída. Fijaos, y el caballo no. El caballo piensa que las cosas tal y como están bien. Y que debemos ceñirnos a ellas, debemos adaptarnos y debemos aceptarlas. Y ya está. Hay personas así en este mundo que dicen, esto es lo que hay, ¿vale? Esto es lo que hay, me adapto, me amoldo, me conformo. Pero el pato dice que no. El pato dice que no, que las cosas tal y como son apestan y que debemos luchar contra ellas de un modo u otro. El pato es el que mejor teología tiene de esta historia, fijaos. No hemos de aceptar las cosas tal y como son. ¿Sabéis por qué? Porque no son tal y como Dios quiso que fuesen. Amén. ¿Entendéis esto? Amén. Si prefieres un ejemplo más literario, entonces hay un libro, que también os lo recomiendo, que se llama La Plaga. No sé si alguien ha podido leerlo, de Camus, que es un escritor francés. Ilustra este punto perfectamente. Fijaos, voy a contar un poquito lo que es la historia en sí. Trata de un sacerdote católico que tiene una crisis de conciencia sobre si debe ayudar a las víctimas de una plaga en su parroquia. Quiere hacerlo por lo que tiene un corazón bueno. Es un sacerdote que quiere ayudarles. Quiere visitarlos, quiere confortarlos, quiere estar ahí para ellos y con ellos. Pero, fijaos, surge en él un pensamiento. Teme que la plaga sea la voluntad de Dios y que por tanto si lucha contra la plaga esté luchando contra Dios. Eso es como con lo del coronavirus ahora. Claro, fijaos, qué disyuntiva se presenta aquí a este sacerdote. Yo quiero ayudarlo, sí, pero ¿y si resulta que la plaga es cosa de Dios? Y al final, ¿sabéis qué pasa? Pues el sacerdote desiste y es precisamente el doctor ateo el que se dedica al trabajo de ayudar a sus pacientes afectados por la plaga. Claro, en esta historia, una oportuna doctrina de la caída habría resuelto el dilema del sacerdote. El sufrimiento no pertenece al mundo de Dios. No estamos aquí para aceptarlo o para adjudicárselo a Dios. Estamos aquí para luchar contra Él. Y cuando lo combatimos, nos damos cuenta de que hemos estado luchando no contra Dios, sino con Él y junto a Él. Amén. Y Él junto a nosotros y por medio de nosotros.
Debemos luchar contra los efectos de la caída a todos los niveles. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, se hallaron a sí mismos alienados de Él. Y Él, Dios, fue a buscarlos en el jardín, al fresco de la mañana, una imagen de la comunión para la que fueron creados. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ya lo vimos la semana pasada. Se ocultaron de Él. ¿Dónde estáis? Ocultos, escondidos. Pero no solamente se rompió en el momento de la caída la relación con Dios, su relación el uno con el otro, la relación que había entre Adán y Eva, nunca fue la misma desde el momento en el que comieron del fruto prohibido, ¿verdad que no? Las cosas cambiaron muchísimo. Adán trató de eludir la responsabilidad de sus actos. ¿Sobre quién? Sobre Eva. Ya, ahí se había roto algo ya. ¿Dónde estaba esa comunión íntima, espiritual, entre varón y mujer, entre esposo y esposa? ¿Dónde estaba ya? Se había roto por completo. Y ahora lo más fácil era echar balones fuera y decir, Eva es la culpable. Su relación previamente igual y recíproca degeneró en una serie de juegos de poder dominador y de dependencia salubre que duran hasta el día de hoy. Porque hay ese combate, porque hay esa lucha entre sexos o entre géneros, como queramos llamarlo. ¿Por qué? Porque ahí se rompió algo en el día de la caída. Y en una generación, fijaos, una sola generación, la fisura entre ellos se convirtió en una división viciosa y violenta. ¿Entre quién? Entre Caín y Abel, entre sus propios hijos. ¿Sabéis? Recordáis la historia, una parte con la cuenta, ¿verdad? En una sola generación, un hijo mata a su hermano. ¿Se había roto algo? ¿Había una brecha ahí entre seres humanos, entre iguales? Pero fijaos, eso no estaba ahí, ¿verdad que no? No solo la relación mutua fue distorsionada, sino que también lo fue su relación con el mundo natural. La tierra, en las propias palabras del Señor, se resistió al cultivo y nunca más funcionó en armonía con sus necesidades y objetivos. El resultado de un trabajo extenuante dio paso al cansancio y dio paso al esfuerzo gravoso. Y el extático gozo del nacimiento fue atemperado por los dolores agudísimos del parto, como bien sabemos, en esas maldiciones que Dios da a cada uno de ellos. ¿Es suficiente? Pues no es suficiente, aún queda algo más. Algo que nos afecta de manera individual a cada uno de nosotros. Y es que en el día de la caída también fue afectada la relación que mantenemos con nosotros mismos. Empezamos a luchar contra nosotros mismos, contra lo que nosotros creemos que está bien y lo que creemos que está mal. Empezamos a luchar dentro de nuestro interior. Ahí tenemos a Pablo, que lo decía bastante claro: lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Hay una batalla interna dentro de nosotros. Desde la desnudez desinhibida y confortable de Génesis 2:25 leemos el encogimiento y la cobertura vergonzosa de sus cuerpos en capítulo 3, versículo 7. El cuerpo, a partir del momento de la brecha de la caída, se convierte en un objeto. Y hasta el día de hoy, ¿creéis que eso no sigue sucediendo? Amén. ¿Y qué es la vergüenza, hermanos? Excepto estar dividido contra uno mismo. Cuando uno ya no se ve con buenos ojos. No pasando últimamente, en estos últimos años, por el tema de la autoestima, por el tema de la superficialidad, por el tema de la cosmética, por el tema de las cirugías estéticas, etcétera, etcétera. No sucede con todo eso. Cuando uno no está de acuerdo con su cuerpo, cuando uno está descontento con su cuerpo, cuando uno no se ve por los ojos por los que Dios nos ve a nosotros. Todo eso parte de la misma raíz, la raíz de la caída. Lo que eran tanto Adán como Eva fue afectado a todos los niveles en la caída. Por lo tanto, entendiendo esto, tú y yo como creyentes en el tiempo actual somos llamados a luchar contra los efectos de la caída a todos los niveles. Al nivel de personas que se alejan de otras personas, la Iglesia es llamada a ser una comunidad terapéutica. Tal como Pablo argumenta en Efesios capítulo 2, versículos del 14 al 22, la cruz no solamente nos reúne con Dios, sino que además nos reúne el uno con el otro. Y la Iglesia existe para vivir esa reconciliación. La Iglesia es un agente real de reconciliación.
hemos de vivir en paz los unos con los otros, como nos dice 1 Tesalonicenses 5:13, y debemos ser pacificadores, y así seremos bienaventurados, como nos dice Mateo capítulo 5, versículo 9. En nuestras familias, en nuestras relaciones, en nuestras iglesias, en nuestro lugar de trabajo, estamos tú y yo para luchar contra los efectos alienantes y distanciadores de la caída. No debemos dejar que las heridas supuren. No debemos dejar que las heridas se infecten. No hemos de permitir, como nos dice la palabra del Señor, que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Necesitamos disculparnos con aquellos a los que hemos hecho daño. Necesitamos, en la medida en la que podamos hacerlo, y cuando sea apropiado, compensar a los que hemos maltratado, así como amar gentil y humildemente, y también animar a otros para que hagan exactamente lo mismo. Este ministerio de la reconciliación, de la que tú y yo somos colaboradores de Dios, no debe ser intentado solamente desde un nivel individual. La iglesia cristiana, fijaos la importancia que tiene la iglesia, la comunidad de fe, la iglesia cristiana siempre se ha visto a sí misma como con el deber de orar por la paz y de ofrecerse a sí misma como una potencial pacificadora en divisiones amplias y profundas. Como la comunidad en la que las hostilidades entre judíos y griegos, hombres y mujeres, esclavos y libres, en principio han sido erradicadas. La Iglesia siempre ha buscado maneras de erradicar las barreras de la raza, las barreras de la religión, las barreras del género y las barreras de la clase. Para eso está la Iglesia. En el nivel de personas que se han alejado de la naturaleza, de nuevo la cura, ¿cuál es? Es la cruz. La cruz de Cristo es la cura. Porque allí todas las cosas fueron, nos dice la palabra de Dios, reconciliadas. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por todas las cosas, pienso que Dios quiso decir todas y cada una de las cosas que existen. Y es por eso que la cruz subraya la visión profética de una creación sanada, que como nos dice Isaías capítulo 11, versículo 6, el lobo vivirá ¿con quién? Con el cordero. No podemos lograr eso ahora, ¿verdad que no? Ahora mismo no podemos lograrlo. Solo cuando la creación sea final y completamente renovada y completamente restaurada tendrá lugar esa transformación radical. Sin embargo, mientras eso llega, mientras ese momento históricamente crucial llegue, tú y yo podemos y debemos anticiparnos a esa visión profética, viviendo lo más armónicamente posible con nuestro medio ambiente. ¿Podemos hacerlo? Bueno, pues podemos hacerlo. ¿Podemos tomar medidas para poner nuestro granito de arena? Podemos hacerlo. Claro, en el nivel en que hemos hablado de personas que luchan contra sí mismas, somos de nuevo una comunidad terapéutica. La Iglesia está para eso también. Que sana por su aceptación, por su bienvenida, por su apoyo, por su perdón mutuo, por no marginar a las personas, por no ser impactados cuando las personas dicen algo con lo que no estamos de acuerdo o consideramos herético, dando a las personas el respeto de ser escuchadas y ser tenidas en cuenta seriamente. ¿Verdad que esta no es la iglesia bautista de todos los guapos? Si fuese así, yo aquí sobraría, ¿vale? Esta no es la iglesia bautista de todos los inteligentes académicamente hablando, tampoco. El cuerpo de Cristo se conforma de 1001 colores, 1001 maneras de entender la vida, pero que tienen un mismo denominador común, que es Cristo. Fijaos, hermanos, la Iglesia que por medio de la palabra y su vida trata de hacer que sus miembros se sientan queridos, tendrá un efecto sanador en las divisiones internas que amenazan con destrozarnos como consecuencia de la caída. Qué hermoso es habitar, los hermanos, en armonía. ¿Verdad que sí? Pues fijaos, las divisiones de las que hemos hablado, de todos estos niveles que están descritas en Génesis 3, como consecuencia de la división fundamental entre nosotros y Dios, nos ayuda a entender lo siguiente. Si hemos de tratar la causa radical del problema, necesitamos tratar la relación rota entre las personas y Dios. Necesitamos comprender la realidad
de que esta relación con Dios para la que fuimos tú y yo creados, que fue rota en la caída, que fue restaurada en principio en la cruz, nos será revelada un día cuando lo veamos a Él cara a cara. Ahí es cuando podremos ver para qué fuimos creados. Comprenderemos el propósito para el cual el Señor nos tuvo en su mente y nos dio realidad. Hasta entonces, hasta que llegue el Señor Jesucristo en su segunda venida, debemos practicar esa relación nosotros mismos y ofrecerla a los demás. Reconciliación, pacificación, respeto, amor, misericordia, cuidado del medio ambiente, una autoimagen propia, equilibrada, desde lo que Dios ve en nosotros y no desde lo que ven los demás en nosotros. En el nivel teológico fundamental, hemos de rechazar, consentir, aunque sigamos afectados por ella, sobre los efectos sucedidos en la caída. Por eso termino con el pato. El pato no aceptó su situación. Yo espero que tú tampoco aceptes tu situación. Esto es lo que hay. No, como el pato no aceptamos el statu quo. A diferencia del caballo, no aceptamos que las cosas son como deben ser, porque las cosas pueden ser mejor. Amén. Por supuesto que sí. La doctrina de la caída nos dice que las cosas tal y como son no son toda la historia completa. No es como deberían ser las cosas. Quedémonos con esto en esta tarde. Dios no está contento con cómo van las cosas, ¿verdad que no? Amén. Y nunca lo va a estar. La doctrina de la caída es, por tanto, una doctrina subversiva, revolucionaria, contracultural. Nos da una visión diferente por la que podemos vivir tú y yo. Las cosas como tenían que ser y como serán, pues es lo normal. Esa es nuestra visión, es nuestro plan original, es por lo que esperamos y es por lo que deseamos, por lo que oramos y por lo que trabajamos. Y no descansaremos, al menos yo no descansaré. Nuestra espada no caerá de nuestras manos hasta que Dios haya construido Jerusalén, esa nueva Jerusalén, no solo en España, sino en cada desolada esquina de este cosmos. ¿Tenéis alguna pregunta sobre este tema? Como el culpable, Emilio, se le echó la culpa a la serpiente. ¿Qué significa eso? Más o menos. No significa nada en realidad, porque uno toma las decisiones, como vimos la semana pasada, según el libre albedrío que Dios nos dio. La serpiente fue una piedra de tropiezo para la humanidad, por supuesto. Satanás es un ángel caído que Dios derribó desde los cielos porque se rebeló contra Dios y quiso usurpar su lugar, y fue castigado por ello. Y en vista de su castigo, pues también quiso que el ser humano tampoco fuese amado por Dios. Y esa fue una de las maneras que utilizó a través de la desobediencia humana para apartar al ser humano de Dios. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Como siempre, Satanás siempre es vencido. Amén. Incluso a pesar de la inteligencia que pueda llegar a tener. Y ahí es donde aparece Jesucristo. Ahí es donde aparece Jesucristo, que no es un plan B. Es muy importante entender esto. Jesucristo no era el plan B, sino que Dios, en su conocimiento de la eternidad, pues también dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que le crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero el ser humano es el que toma la decisión. Y en este mundo morirá mucha gente sin Jesucristo, simplemente porque prefiere hacer oídos a sus deseos, a lo que él cree que es la verdad, y no pone atención en aquello que se revela a través de la palabra de Dios. Amén. Por eso somos tan pocos, y por eso aquellos que no creen en el Señor son tantos. Porque lamentablemente la palabra del Señor también nos dice que el mal de muchos aumentará y el amor se irá enfriando. Así que esa es la realidad en la que nos encontramos hoy día, y es, por supuesto, todo producto de nuestras decisiones. Satanás estuvo ahí para meter cizaña, pero tú puedes elegir entre decir que sí o decir que no. Eso entra dentro de lo que comentamos la semana pasada sobre ese don tan grande que Dios nos dio de la libertad de elección. Muy bien, pues la semana que viene vamos a hablar de otro tema, siguiendo con el mismo hilo, que es todo lo contrario.
No todo van a ser malas noticias, ¿verdad? El mal, la muerte, la miseria, la injusticia, la crueldad, la enfermedad. No todo va a ser malas noticias, ¿verdad que no? Amén. Tenemos en la palabra de Dios esperanza y bondad divina. Y todo está encarnado y personalizado en quién? En Cristo. Entonces vamos a hablar que a pesar de que hay una gangrena dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestro mundo hay una enfermedad espiritual que nos hace ser moribundos, podemos encontrar la vida. La podemos encontrar en la cruz de Calvario. Muy bien, pues nos despedimos cantando la doxología y pedimos a nuestro Dios que nos dé más y más de Cristo, más y más de su poder, más de su presencia, más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Amén. Recuerdo, próximo domingo, 11 de la mañana, escuela dominical, Primera de Reyes, estamos ahí con Elías. Sí, Primera de Reyes 19, con Elías con un problema de depresión, después de esa gran victoria en el Monte Carmelo. Y también, por supuesto, tendremos Santa Cena en el culto de adoración y después tendremos una comida fraternal, ¿de acuerdo? Así que el Señor bendiga y hasta el próximo día.